Revelado. Jesús transformó la humillación de una madre en una lección increíble para un policía. María caminaba por el parque del vecindario, el bullicio de las risas infantiles mezclándose con el canto de los pájaros. Diego, su hijo de 8 años, corría juguetonamente entre los árboles, sus ojos brillando como 2 estrellas. Era un día cualquiera, o al menos así lo había creído. De repente, una sombra se cernió sobre ellos. Un policía, Daniel, cuyo uniforme relucía bajo el sol. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto cómo un simple contacto con la autoridad podía transformarse en una pesadilla. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, mientras Diego, emocionado, lanzó una pelota sin fijarse en los alrededores. ¡Cuidado!, gritó María, pero ya era tarde. La pelota impactó en la muñeca del policía, quien, lejos de jugarse una risa, reaccionó con furia. Las palabras de Daniel cortaron el aire como un cuchillo. «Niño, esto no es un juego. Aprende a respetar a la autoridad». María sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. La humillación en el rostro de su hijo fue un puñetazo en su estómago. Una simple pelota había desencadenado una tormenta. La presión de la rabia y la impotencia amenazaba con desbordarse en llanto, pero necesitaba mantener la firmeza. ¿Cómo podía ese hombre que debería proteger burlarse de su hijo? La memoria de su madre, sus enseñanzas sobre la dignidad y la lucha por lo justo, resonó con fuerza en su mente. Pero, al mismo tiempo, la inquietud la invadía. Si enfrentaba a Daniel, ¿acaso no pondría en peligro su propia tranquilidad y la de Diego? La lucha interna la consumía. Un enfrentamiento significaría confrontar no solo a un hombre con un uniforme, sino también a un sistema del que se sentía víctima. Sin embargo, dejar pasar este momento se sentía peor. La idea de que su hijo fuera tratado con desprecio hacía que su estómago se retorciera. María respiraba con dificultad. Su mente, un torbellino de decisiones, le decía que debía actuar, pero el temor a las repercusiones la mantenía paralizada. Si lo enfrentas, ¿qué le enseñarás a Diego? ¿A luchar o a hacer ruido en un mundo que no escucha? La presión aumentaba. La angustia la ahogaba. Diego la miraba, confundido y asustado. Su inocencia amenazada por un acto de desprecio del que no comprendía la magnitud. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La rabia comenzó a convertirse en determinación. María miró a Diego, deseando que comprendiera que su madre luchaba por él, no solo contra Daniel, sino contra un mundo que a menudo parecía quedar sordo ante el clamor de quienes solo deseaban dignidad. Sin embargo, cada segundo que pasaba la debilitaba. La amenaza de los ecos de la humillación retumbaban en su mente. ¿Sería capaz de afrontar a un hombre atrapado en sus propios dilemas y también una parte del sistema que tanto despreciaba? La férrea necesidad de justicia comenzó a chisporrotear en su ser, pero de repente escuchó un murmullo, una voz interna que decía que, tal vez, el cambio no sería tan simple. Daniel, el hombre en uniformado, también era producto de un contexto que conocía el dolor. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, María temió que la rabia hiciera que todo se desmoronara, no solo en su vida, sino también en la de Diego. Y en la distancia, un silencio ominoso se cernió entre ellos, como un preludio de la batalla que estaba por comenzar. Su futuro, el de Diego, y un encuentro inesperado con Daniel, todo pendía de un hilo. El pulso de María latía en su pecho como un tambor en medio de un combate. Mientras las palabras airadas de Daniel resonaban en su mente, comprendió que no solo se trataba de su hijo,
sino de la voluntad de enfrentarse a un sistema que había perpetuado la injusticia y el menosprecio. La determinación comenzó a reemplazar el temor, un giro en la narrativa de su vida que ni ella misma esperaba. A medida que la incertidumbre se tornaba en helada claridad, visualizó a Diego, su pequeño, y lo que significaría para él crecer en un mundo donde el respeto y la dignidad no eran garantizados. Las enseñanzas de su madre volvieron a iluminar su perspectiva. Tienes que alzar la voz, María. El silencio perpetúa el abuso. Esa voz que había escuchado en su infancia arrojó luz sobre su propia incapacidad para callar. Con pasos firmes, se acercó a Daniel, quien aún se mantenía firme, su mirada reflejando un desafío. «¡Detente!». María cortó la distancia, enfrentando con fuerza la imagen autoritaria que se le presentaba. «No solo estás hablando con un niño, estás tratando con un ser humano, y yo soy su madre». Cada sílaba era un golpe. La rabia, ahora medida, se entrelazaba con la lucidez que adquiría en este instante decisivo. Las palabras fluyeron de su boca, intoxicadas por la sensación de poder que venía con el desafío. Explicó cómo la falta de respeto no solo dañaba a su hijo en ese momento, sino que perpetuaba una cultura de miedo y opresión. Con cada frase que pronunciaba, se sentía más fuerte, como si una armadura invisible la envolviera, y los ecos de la humillación empezaran a desvanecerse. María no solo defendía a Diego. Estaba reclamando su propio lugar, su derecho a ser escuchada y valorada. La expresión de Daniel cambió. Había un atisbo de sorpresa en sus ojos, como si por un momento se viera confrontado no solo por la madre de un niño, sino por un reflejo de sus propias luchas internas. Allí, en ese instante, la figura de autoridad que mantenía la distancia física se encontraba ahora casi sumida en un dilema moral. La mirada de María, firme, contenía tanto dolor como fortaleza, y la convicción de que era posible el cambio. Mientras Daniel vacilaba, María sintió que se abría un espacio de diálogo. Las mareas de su historia personal y la de él se encontraron en un cruce inesperado, donde el respeto podía nacer de la confrontación. Era un momento clave que transformaba la dinámica de un simple incidente en una conversación mucho más profunda. «Esto no es solo sobre tu autoridad», dijo María, su voz ahora un susurro decidido. «Es sobre cómo podemos crear un mundo donde todos se sientan respetados». La vulnerabilidad que había sentido en su corazón se volvió una potente energía, una invitación a la comprensión repleta de posibilidades. En ese instante, Daniel comenzó a dar pasos hacia la empatía, sus prejuicios desmoronándose ante la humanidad de la mujer que tenía enfrente. Sin embargo, en el fondo, la mente de María seguía en ebullición. ¿Podría un solo acto de valentía realmente transformar una perspectiva? ¿Era este encuentro una puerta hacia una reconciliación más grande entre las voces que históricamente habían estado en oposición? La respuesta se intuía, pero su temor a que los cambios fueran superficiales la mantenía alerta. Mientras el aire entre ellos vibraba con la posibilidad de un cambio real, un grito de Diego interrumpió el instante. «¡Mamá!». Y fue como si un rayo de luz atravesara su mente. Su hijo no solo era un espectador, sino el futuro que necesitaba ser moldeado con ejemplos contundentes de dignidad, justicia y diálogo. El eco del grito la sacó de sí misma, llevándola a preguntarse qué legado estaba forjando no solo en Diego, sino en todos aquellos que la rodeaban. «Es el momento de ser la voz que deseas oír en el mundo», reflexionó internamente mientras miraba a Daniel. Las decisiones que tomaba en este instante resonarían mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. Pero, ¿qué decisiones tomaría? La presión de actuar se sentía más intensa que nunca, dejando una pregunta en el aire. ¿Hacia dónde llevaría su valentía en este nuevo camino? La incertidumbre de su próximo paso la inundaba con temor y expectación, mientras su mirada buscaba la del policía. El momento de verdad la aguardaba, pero su futuro ahora dependía de cómo podía transformar esta confrontación en una oportunidad de crecimiento. Su corazón estaba dispuesto, pero su mente clamaba respuestas.
¿Sería lo suficientemente fuerte para seguir adelante y desafiar lo establecido? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y la revelación que se avecinaba podría ser el comienzo de una travesía inesperada. La tensión era palpable, un hilo delgado que unía a María y a Daniel en aquel parque desierto, donde los ecos de la confrontación apenas comenzaban a disiparse. María, armada con una nueva claridad, sintió que sus palabras podrían ser el hilo conductor de un cambio más grande, no solo para su hijo, sino para ella misma. En ese instante, un fuego interno se encendió, desafiando su propia percepción del miedo que había sentido durante años. María inclinó un poco la cabeza, no en señal de sumisión, sino como un gesto de escucha y reflexión. Era una técnica que su madre le había enseñado: saber cuándo confrontar y cuándo permitir que el otro se exprese. «Hemos llegado hasta aquí en esta charla», comenzó a decir, su voz suave ahora contrastando con la fuerte determinación que la había impulsado a acercarse a Daniel. «Y no quiero que esto termine aquí. Creo que ambos podemos aprender algo». La mirada de Daniel se volvió reflexiva. El rostro que antes mostraba dureza, ahora se entreabría a la posibilidad de una conversación más profunda. María sintió que ese pequeño desliz de su expresión indicaba que su enfoque podría tener un impacto genuino. «Mi vida ha estado marcada por la lucha para ser escuchada y valorada», confesó, la sinceridad de su voz resonando entre los árboles. «Siempre he temido a las figuras de autoridad como tú. Me enseñaron que las voces como la mía no tienen poder. Pero aquí estoy, dispuesta a cambiar eso, no solo por mí, sino por mi hijo, y por ti también». A medida que compartía su historia, tomaba conciencia de su propio relato. Cada dificultad enfrentada era una lección. Sentía que podía no solo afrontar la adversidad, sino también aprender a navegar en un mundo que, a menudo, silenciaba a aquellas como ella. El miedo se transformó en un impulso vital que la empujaba a conectarse con los demás. El deseo de ser escuchada ahora se expandía hacia el deseo de escuchar. Daniel, aunque aún cargando su uniforme, parecía ir abandonando un peso invisible. «Nunca consideré cómo se siente estar en tu lugar», dijo finalmente, sus palabras casi un susurro. «Siempre he pensado en el cumplimiento de mi deber, y quizás olvidé que, detrás de los roles, estamos las personas». Su lucha interna empezó a aflorar, revelando una vulnerabilidad que María no había esperado. Esa claridad compartida creó un puente frágil pero presente. En ese momento, María entendió que su valentía había germinado un atisbo de comprensión en Daniel. Era un pequeño paso, pero significativo, un destello de esperanza en la penumbra de la injusticia. «Podríamos hablar más tal vez en otro momento, donde podamos escuchar realmente las historias de cada uno», sugirió María, sintiendo que la conversación había abierto una puerta que previamente se creía inquebrantable. Pero en su mente, la inquietud no desaparecía. Sería arriesgado, y el resultado de ese diálogo podría ser tanto liberador como doloroso. Mientras reflexionaba sobre lo que venía después, la voz de su madre resonó de nuevo en su mente. «No hay mayor fortaleza que la que se construye al abrirse a los demás». Era un recordatorio del empoderamiento que podía surgir incluso de las vulnerabilidades. Al dar un paso atrás, consciente de que su camino apenas comenzaba, María no pudo evitar cuestionarse. ¿Había realmente marcado una diferencia en Daniel? ¿O había sido simplemente un momento efímero en una historia repleta de desafíos? Con esas preguntas haciendo eco en su interior, una nueva imagen comenzó a formarse en su mente. La posibilidad de construir un mundo que su hijo merecía se expandía más allá de este momento. En su pecho ardía un nuevo fuego. Ya no solo se trataba de defender a Diego, sino de convertirse en la protagonista activa de su propia historia. Así, cuando se dio la vuelta, dispuesta a llevarse consigo no solo un puñado de promesas, sino la necesidad de actuar, sintió que una realidad diferente aguardaba en su horizonte. Aquel encuentro era solo el principio, pero,
¿Hasta dónde la llevaría esta nueva búsqueda de empoderamiento y desafío? ¿Qué otras verdades se revelarían en su camino hacia la transformación personal? La inquietud la acompañaba, pero también una chispa de esperanza. Fue un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más tumultuosos, la valentía puede abrir caminos inesperados. Mientras se distanciaba de la escena, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de sus pasos resonaba en el camino de vuelta, cada uno de ellos pareciendo marcar no solo la distancia recorrida, sino el peso de un nuevo propósito. María sentía una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con Daniel había tocado fibras desconocidas en su ser. No solo había abierto una puerta hacia el entendimiento, sino que también había encendido la llama de un desafío personal. Mientras avanzaba, las imágenes de su vida cotidiana pasaban ante sus ojos. La rutina de su hogar, los juegos de Diego, las peleas en la escuela. Había luchado tanto por ser vista y escuchada, y aunque había logrado un pequeño avance con Daniel, sabía que el mayor enfrentamiento estaba en casa, con su propia percepción de sí misma y su capacidad para cambiar el rumbo de su vida. Decidida a no dejar que este nuevo impulso se desvaneciera, tomó la decisión de dedicar 1 hora cada día a explorar nuevas maneras de empoderarse. Se propuso leer libros sobre comunicación efectiva y desarrollo personal, buscar grupos donde pudiera compartir su historia y escuchar a otros, y hasta asistir a talleres sobre liderazgo. La idea de convertirse en una voz activa en lugar de una oyente pasiva resonaba en lo más profundo de su ser. El primer paso fue un taller que se celebraba en un centro comunitario. Al llegar, sus inseguridades intentaron hacerla dudar, pero la imagen de Diego sonriendo la instó a avanzar. Una mujer mayor, que podía ser su abuela, la recibió con calidez y la animó a compartir. Asentir con la cabeza y escuchar a los demás fue sencillo, pero abrir su boca para hablar requería una valentía que le resultó aterradora. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya?, pensó mientras mantenía la vista fija en el suelo. Pero a medida que pasaban los minutos y escuchaba historias de vida, un impulso comenzó a brotar desde su interior. Eran relatos de superación, caos y fortaleza, historias que resonaban con su propia experiencia vital. La vulnerabilidad compartida la fue armando, demolió parte de sus barreras internas. Finalmente, cuando tuvo la oportunidad de hablar, el aire se le escapó al principio, pero una vez que comenzó, las palabras fluyeron como un manantial. Contó su historia, el miedo, la lucha por ser escuchada y la reciente revelación de su propio poder. A lo largo de su relato, vio cómo las caras del público se iluminaban con empatía. Era como si cada uno de ellos estuviera tejiendo un hilo invisible que unía sus historias. Al terminar, el aplauso estalló como un trueno suave. No fue la aprobación lo que la llenó de energía, sino el reconocimiento de que su voz había sido escuchada. Comprendió que no solo era una madre defendiendo a su hijo, sino una mujer que también se estaba defendiendo a sí misma. Había tomado un rol activo en su vida, y ese cambio de narrativa, de víctima a protagonista, significaba más de lo que nunca había imaginado. Al salir del taller su mente giraba a 1000 por hora. Sabía que esto era solo el comienzo. La ventana que se había abierto condujo a un largo camino lleno de posibilidades. Con cada pequeño paso, la idea de causar un impacto comenzaba a tomar forma en su interior. Pero, a medida que comenzaba a soñar en grande, las preguntas la asaltaban nuevamente. ¿Cómo podría utilizar esta nueva voz para hacer un cambio real en la vida de Daniel y en la de otros que como ella habían sido silenciados? Mientras avanzaba hacia su hogar, las sombras del pasado aún acechaban, pero en su corazón brotaba una nueva luz. Ahora estaba comprometida a buscar respuestas, no solo para su propia vida, sino para aquellos que no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. María sabía que el próximo desafío la esperaba, y que una nueva confrontación estaba en el horizonte. El momento de verdad se acercaba. ¿Estarían listos tanto ella como Daniel para enfrentar lo que realmente significaba ser escuchados? El día siguiente comenzó con una perspectiva renovada.
María se despertó antes de que el sol diera sus primeros destellos, sintiendo cómo la emoción palpitaba en su interior. Había decidido que cada mañana sería un espacio sagrado para dedicarse a sí misma. Un momento de reflexión antes de que las demandas del día a día se abalanzaran sobre ella. Mientras el café goteaba, sus pensamientos se centraban en Daniel y las conversaciones que necesitaban tener. La idea de comunicarse con él, de enseñarle que también podía ser escuchado, le llenaba de energía. Sin embargo, no podía ignorar la voz interna que aún susurraba dudas. ¿Tendría realmente las herramientas necesarias para guiarlo? ¿Sería capaz de sostener esa conversación sin que se sintiera atacado? Esa mañana, revisó algunos de los libros que había comenzado. Un capítulo hablaba sobre la empatía y cómo ésta se convierte en un puente hacia la comunicación efectiva. Fue un poderoso recordatorio de que su viaje no solo se trataba de él, sino de cómo ella podía construir su propia confianza para afrontar conversaciones difíciles. Esa tarde, después de las clases, María decidió invitar a su hijo a dar un paseo. Se sentaron en un banco del parque, con el aroma de la tierra mojada aún fresco en el aire. La conversación comenzó torpemente. Ambos parecían estar atrapados en sus mentes, temerosos de lo que podría surgir al abrirse. La inquietud de Daniel era evidente. Su mirada variaba entre el temor y la resignación. María respiró hondo, y recordando las enseñanzas de su lectura, se dirigió a él con una pregunta simple pero poderosa. «Diego, ¿cómo te sientes en la escuela?» Su voz temblaba un poco, pero al mirarlo a los ojos, se sintió más segura de sí misma. Para su sorpresa, el diálogo fluyó. Diego compartió sus frustraciones, sus miedos a ser visto como diferente, y el deseo de encajar. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más que ella sacaba de su propia carga. La definición de una madre protectora y un hijo que sienten que el mundo los ha aislado. Mientras hablaban, María sintió que el anterior papel de víctima se desvanecía. Cada confesión de su hijo la empoderaba más. No solo se trataba de escuchar sus dolencias, sino de darles voz. Cuando Daniel terminó, ella se encontró alineada con un nuevo propósito: ser el apoyo que nunca tuvo, y crear un espacio donde su hijo se sintiera seguro de expresarse sin miedo al juicio. Al concluir el paseo, María sintió que había logrado algo significativo. No solo había dado un paso en su propia transformación, sino que había sembrado una pequeña semilla en la relación con Daniel. Ahora, más que nunca, entendía que para sanar a su hijo, debía primero consolidar su propia fortaleza. El vínculo que estaban formando significaba más que una conversación, era la construcción de una confianza renovada. Pero mientras caminaba de regreso a casa, un escalofrío recorrió su espalda. Recibió un mensaje inesperado de una madre del taller, sugiriéndole que hablara con un grupo de padres en una reunión comunitaria. Algo en su interior le decía que esto podría ser una oportunidad no solo para ayudar a otros, sino también para confrontar sus propios miedos y prejuicios sobre el sistema escolar. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso y compartir su historia en un entorno que podría ser tan intimidante como liberador? El nuevo desafío se presentaba ante ella como una revelación, invitándola a tomar la delantera. ¿Sería capaz de enfrentar su vulnerabilidad en un escenario más amplio, donde su voz pudiera resonar más allá de su círculo inmediato? María se quedó quieta por un momento, el brillo del teléfono aún parpadeando en su mano. La idea de enfrentarse a un grupo de padres la aterrorizaba, pero al mismo tiempo, esa sensación pulsante de ansiedad se transformó rápidamente en una suave chispa de anticipación. Sabía que el camino hacia la sanación personal y la conexión con Daniel incluyó enfrentar la incomodidad. En su habitación, al caer la noche, preparó un pequeño cuaderno. En él, escribió frases que resonaban en su mente. Cada voz cuenta, la experiencia de ser madre como un vehículo de cambio. Se dio cuenta de que su historia, repleta de fracasos, inseguridades y aprendizajes, podía ser más que un relato personal. Podía convertirse en una herramienta para empoderar a otros. Mientras escribía, su mente se aventuraba hacia el futuro.
Comenzó a esbozar cómo se sentía en cada fase de su vida, desde el dolor de ser madre soltera hasta las barreras que había enfrentado en el sistema escolar. Cada palabra que plasmaba en papel era una especie de liberación, un paso más hacia el desprendimiento de una identidad que había estado atada a la humillación y la culpa. El día de la reunión llegó, y el ambiente, cargado de expectativas, puso a prueba su entereza. María hizo una pausa antes de entrar al salón, respirando profundamente una vez más. Recordó la conversación con Daniel, cómo el compartir su vulnerabilidad había abierto un nuevo espacio entre ellos. Quizá este encuentro ofrecía el mismo potencial. Al entrar, reconoció a varias madres, algunas conocidas, otras no. La atmósfera era un mosaico de nerviosismo y esperanza. Mientras tomaba su lugar, sintió una conexión palpable entre los asistentes, todos listos para compartir experiencias que, aunque distintas, giraban en torno a un mismo eje, el deseo de hacer lo mejor para sus hijos. Con el corazón latiendo fuerte, se levantó cuando fue su turno. Al abrir su boca, las palabras fluyeron con fluidez inesperada. Compartió su historia, no desde un lugar de pena, sino con una claridad refrescante que sorprendió a los oyentes. Cada anécdota, cada desafío que fue narrando llevaba consigo un matiz de transformación. María descubrió que mientras hablaba, no solo liberaba su dolor, sino que también resonaba con los corazones de quienes la escuchaban. Sintió que estaba haciendo más que contar su experiencia. Estaba creando un espacio seguro, donde otras mujeres, y hombres también, podían atrever a compartir sus propias luchas. Cada risa, cada susurro de comprensión aumentaba su confianza. Fue un momento en el cual María no solo se sintió fortalecida por su voz, sino que se volvió el catalizador para que otros se abrieran también. Sin embargo, no todo fue fácil. Al final de su discurso, algunas miradas reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión. Había un par de padres que mostraban claramente sus dudas sobre lo que ella había expresado. Una de ellas, una madre que parecía estar en desacuerdo, le lanzó un comentario cargado de críticas, cuestionando su enfoque sobre el apoyo emocional en las escuelas. Esa crítica resonó en su interior, haciendo que un torrente de inseguridad la invadiera nuevamente. ¿Había dicho algo incorrecto? ¿Estaba realmente preparada para afrontar la diversidad de opiniones que existían en ese espacio que acababa de intentar unificar? Mientras salía del edificio, una mezcla de adrenalina y reflexión chisporroteaba en su interior. La vulnerabilidad comenzaba a pesar nuevamente, y su mente rumiaba sobre cómo habría de defenderse en futuras interacciones. Fue en ese momento que recibió un mensaje más, esta vez de Daniel. «Mamá, estoy orgulloso de ti». Esa sencilla frase, cargada de amor y apoyo, la retó a seguir adelante. Pero mientras la brisa cálida acariciaba su rostro, María no podía evitar preguntarse, ¿cómo enfrentar la crítica y crecer a partir de ella? ¿Sería capaz de fortalecer no solo su voz, sino también el entendimiento de su hijo frente a los silencios opresivos del mundo? La respuesta parecía estar tan cerca y a la vez tan distante. La noche trajo consigo no solo un cielo estrellado, sino un torrente de pensamientos en la mente de María. Se sentó en la sala de su casa, arrullada por el suave murmullo de las hojas al chocar contra la ventana. Aquella crítica, que había dejado una marca en su espíritu, resonaba aún con fuerza. La incertidumbre no solo cuestionaba su capacidad de seguir compartiendo su historia, sino que hacía eco de sus propias inseguridades. Se levantó de la silla y caminó hacia la pequeña biblioteca que había armado en una esquina. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, autobiografías, ensayos sobre empoderamiento, historias de superación. Recordó cómo se sentía al leer aquellas palabras. Eran relatos que, como el suyo, hablaban de la lucha y la perseverancia. ¿Qué diría una de estas autoras si estuviese aquí ahora?, pensó. Una chispa de inspiración la llevó a abrir un libro al azar, y se encontró con una frase que resonó en su interior. El fracaso es, en realidad, el primer paso hacia el éxito. ¿Era posible que su experiencia fuera solo un escalón en su camino hacia un nuevo propósito? En los días siguientes,
María hizo un esfuerzo consciente por asimilar la crítica. En lugar de dejar que la inseguridad la paralizara, decidió analizar el comentario que había recibido. Una tarde, sentada en el parque con Daniel, comenzó a preguntarle sobre cómo se siente ante las opiniones de los demás. Su hijo, aún con su corta edad, ofreció una perspectiva que la sorprendió. «Mamá, a veces es difícil, pero siempre puedes decidir si te importa lo que dicen». Esa sencilla conversación se convirtió en el combustible que necesitaba. María empezó a retomar su cuaderno, ahora convencida de que su historia no solo le pertenecía a ella, sino que podía tener un impacto significativo en otros. Comenzó a escribir sobre las críticas recibidas, sobre cómo se sentía y cómo podía utilizar ese dolor para crecer. Con cada palabra, fue tejiendo un nuevo entendimiento, uno que incluía la crítica como una parte integral de su proceso de desarrollo. El deseo de ayudar a otros se acentuó. María decidió organizar encuentros semanales, donde no solo compartiría su experiencia, sino que invitaría a otros a narrar sus propias luchas. Comprendió que su vulnerabilidad podía ser un puente, no solo para ella, sino para los que enfrentaban situaciones similares. Cada será espacio, no exento de desafíos, se convertiría en un foro de aprendizaje y crecimiento colectivo. Esa idea la llevó a visualizar una comunidad donde las voces juntas podían resonar con mayor fuerza. Sin embargo, esta nueva fase requería que confrontara sus propios miedos. María se sintió obligada a revivir momentos difíciles de su crianza, aquellos que la llevaron a sentirse aislada en su rol de madre soltera. ¿Realmente estaba lista para desenterrar esas viejas heridas? La sola idea la llenaba de inquietud, pero también de una creciente determinación. Decidió que el dolor del pasado podía transformarse en una lección y una guía para el futuro. Esa noche, mientras escribía, un nuevo mensaje de Daniel iluminó su pantalla nuevamente. Te apoyaremos en lo que decidas, siempre. Las emociones la embargaron. Sabía que la auténtica conexión con su hijo se había afianzado, pero también reconocía que su crecimiento personal dependía de enfrentar no solo las críticas externas, sino también de aceptar y reconciliar su propia historia. Con una decisión renovada, María se sintió lista para el próximo paso. Mientras trazaba el plan para su primer encuentro, se dio cuenta de que el verdadero cambio empezaba en su interior. Y en ese instante, no solo visualizó su futuro, sino que también sintió un profundo sentido de propósito. Ahora la pregunta era, ¿cómo prepararse para esa primera reunión? ¿Y quién se atrevería a unirse a ella en esta nueva aventura hacia la sanación? María despertó esa mañana con una mezcla de emoción y miedo. El primer encuentro se acercaba, y cada hora que pasaba parecía intensificar su ansiedad. Se miró al espejo, notando las ojeras que se formaban debajo de sus ojos. Sin embargo, había algo distinto en su mirada, una determinación que empezaba a arraigarse. No podía permitir que sus miedos anularan el potencial de ese nuevo capítulo en su vida. Decidió que lo primero era establecer una atmósfera acogedora para la reunión. Así que se dedicó a preparar el espacio en su casa. Colocó sillas en círculo y decoró la mesa con un pequeño jarrón de flores frescas. Mientras organizaba cada detalle, su mente comenzó a divagar hacia sus experiencias pasadas. Recordó momentos de soledad e inseguridad, pero, en lugar de dejar que esos recuerdos la abrumaran, se concentró en el propósito que la guiaba ahora. La noche anterior, había preparado un breve discurso sobre por qué era importante compartir historias. No quería que el primer encuentro fuera un monólogo. Anhelaba crear un entorno donde todos se sintieran cómodos para abrirse. Escribió en su cuaderno: cada lágrima es una historia. Cada historia tiene el poder de salvar vidas. Era un recordatorio constante de que su viaje no solo era un acto de valentía personal, sino una invitación a otros a hacer lo mismo. El día avanzó lentamente, y mientras el reloj marcaba la hora de inicio, María sintió un torbellino de emociones. ¿Pero realmente bastaban sus palabras para inspirar a otros? Aquí estaba, enfrentando sus propias inseguridades, y le tocaba liderar el camino. A pesar de sus dudas, respiró profundamente y abrió la puerta.
Al primer asistente que llegó lo recibió con una calidez genuina, pero su corazón latía fuertemente. Eran 4 personas más, cada una con su propia historia escondida tras miradas nerviosas y sonrisas tímidas. María se presentó explicando que, aunque era nueva en este tipo de encuentros, tenía un deseo ardiente de escuchar y compartir. El ambiente empezaba a cambiar, y el diálogo empezó a fluir. Una mujer mayor habló sobre la soledad que sentía tras la pérdida de su pareja, mientras un joven compartía su lucha con la ansiedad. En cada relato, María notaba cómo aquellos fragmentos de dolor se entrelazaban con sus propias experiencias, creando un vínculo inesperado entre ellos. Sin embargo, al escuchar las historias, una voz interna la cuestionaba. ¿Tienes lo que se necesita para guiarlos? Esa pregunta la atravesaba, despertando viejas heridas que creía haber sanado. Pero en lugar de dejar que la inseguridad la dominara, optó por abrazar esos sentimientos, reconociendo que su viaje de sanación era aún un trabajo en progreso. A medida que los minutos se convertían en horas, algo verdaderamente mágico sucedió. Los participantes empezaron a abrirse, compartiendo anécdotas que resonaban profundamente en el alma de María. Notó cómo sus relatos, aunque cargados de dolor, eran una tribuna de fortaleza en la que todos se elevaban. Era un círculo de crecimiento y aprendizaje, y al mismo tiempo, ella se sentía transformada. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad se había convertido en un faro de luz para los demás. Al final de la reunión, con el ambiente cargado de emociones compartidas, María sintió que había comenzado algo incluso más grande que ella misma. Aunque no resolvió todas sus dudas, la conexión que había forjado le dio un sentido renovado de propósito. Mientras despedía a los asistentes, una inquietante pregunta cruzó su mente. ¿Podía realmente permitir que su historia, llena de altibajos, ayudara a sanar a otras personas? Esa pregunta la acompañaría, y a medida que se cerraba la puerta, no pudo evitar preguntarse cuán lejos podría llegar este viaje colectivo de sanación. Las palabras de Daniel resonaron en su mente. Siempre puedes decidir si te importa lo que dicen. Sabía que estaba lista para enfrentar cada nuevo desafío, pero al regresar a la quietud de su hogar, otra reflexión se plantó en su mente. ¿Cuáles otros secretos de su pasado estaban esperando a ser liberados para continuar su proceso de sanación? María se sentó en el sillón de su sala, el eco de las historias compartidas resonando en su mente. Había algo poderoso en la vulnerabilidad que había experimentado junto a los asistentes. Sin embargo, a medida que el silencio de la casa se hacía más palpable, el miedo comenzó a deslizarse, insidioso en su conciencia. Preguntarse sobre los secretos de su pasado no era algo nuevo para ella, pero era ahora un imperativo. Las historias que había escuchado hablaban de dolor, pero también de renovada esperanza. Se dio cuenta de que para guiar a otros, debía primero ser honesta consigo misma, enfrentando los ecos del pasado que aún la atormentaban. Esa noche, decidió que era hora de explorar algunos de esos recovecos oscuros. Sacó su cuaderno y, bajo la luz tenue de una lámpara, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con facilidad, en un torrente de recuerdos que había mantenido enterrados. El abandono que sufrió de su padre, la humillación que sintió en la escuela primaria. Recordó a sus compañeros de clase riendo señalándola con el dedo, pero más allá de eso, recordó cómo había luchado con su propia autoestima, eligiendo el aislamiento como mecanismo de defensa. Mientras escribía, las emociones comenzaron a desbordarse, pero, en lugar de hundirse en la tristeza, encontró un hilo de resiliencia en cada recuerdo. Esa capacidad de transformar su dolor en motivación era lo que quería compartir con los demás. En su cuaderno, trazó una línea clara entre sus experiencias personales y el crecimiento que había logrado al superarlas. Reflexionó sobre la metáfora de Jesús, el personaje que tantos admiraban. La figura de alguien que había sabido convertir la humillación en lecciones de vida resonaba en ella como un manual de autoconocimiento. ¿Qué pasaría si tomaba esa inspiración
y la conectaba con su propia historia para ayudar a otros a liberarse de su carga emocional. En esos momentos María se dio cuenta de que cada parte de su pasado podía ser reescrita, reinterpretada. A través de su dolor, había cultivado empatía, un rasgo necesario para liderar el grupo. Su meta no era solo ayudar a otros a encontrar la paz, sino también la valentía de enfrentar sus traumas. Cuando terminó de escribir, la sensación de alivio y determinación la envolvió. No solo estaba lista para ayudar a otros, sino que también empezaba a concebir su propia historia como un recurso invaluable, no como una carga. Esa idea de la vulnerabilidad como fortaleza la llenó de energía. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad, una idea surgió en su mente. Podía crear un taller enfocado en la narrativa personal, donde los demás pudieran explorar y reescribir sus historias. Sería un espacio donde cada uno podría enfrentar sus propios fantasmas, como ella lo había comenzado a hacer. Mientras organizaba sus pensamientos, se encontró con un viejo amigo de la infancia, un policía del vecindario. Al intercambiar palabras, las memorias de la escuela y las burlas salieron a la luz nuevamente, llenando su pecho de resquemor. Por un instante, esa vulnerabilidad roja de antaño llenó el aire. Sin embargo, en lugar de permitir que eso la abrumara, lo miró con firmeza. Este enfrentamiento podría convertirse en una lección de transformación. Se despidió de él con un nuevo propósito ardiente. María ya no sería solo una narradora de cuentos, había descubierto su papel como una guía en el viaje de autoconocimiento de los demás. Pero entonces, una visión oscura cruzó su mente. ¿Qué pasaría si ese mismo policía, su antiguo compañero de escuela, resultara ser un obstáculo en su camino de sanación? Esa incógnita la acompañaría mientras contemplaba la idea del taller, un desafío inesperado que no sabía cómo enfrentar. María se despertó aquella mañana con una resolución renovada. La idea del taller de narrativa personal no solo la desbordaba de emoción, sino que también reflejaba su deseo de sanar, tanto para ella como para los demás. La aceptación de su historia personal ya no era un peso, se había convertido en su mejor herramienta. Estaba decidida a demostrar que cada experiencia, por dura que fuera, podía transformarse en un camino hacia la sanación. Al mirar por la ventana, el sol iluminaba el parque donde tenían lugar sus encuentros. Se dio cuenta de que, al trascender el dolor del pasado, había comenzado a reescribir su propia historia. No podía seguir dejándose limitar por las viejas heridas. La conversación con su amigo policía había sido un recordatorio de que el tiempo había sanado, y que era hora de superar esos enfrentamientos que la habían mantenido cautiva. Los días previos al taller se convirtieron en un acto de preparación meticulosa. Se sentía ansiosa, por supuesto. Su mente giraba entre la esperanza y el miedo. Pero cada vez que se imaginaba alzando su voz en la reunión, la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Tomó lápiz y papel y elaboró un plan. Quería que el taller empoderara a cada uno de los participantes, para que comprendieran que sus historias eran valiosas, y que a través de la vulnerabilidad, podían comenzar su propia transformación personal. Finalmente, llegó el día del taller, y el local que había seleccionado se transformó en un espacio acogedor. Con la sala decorada con flores, y un ambiente cálido, María sintió cómo las dudas comenzaron a desvanecerse. Al entrar los primeros participantes, se sintió rodeada de una energía vibrante. La diversidad entre ellos era amplia, desde padres jóvenes hasta abuelos, cada uno con su propio relato que compartir. Al ver sus miradas expectantes, comprendió que estaba exactamente donde debía estar, en el centro de un cambio significativo. A medida que comenzó a hablar, notó que su voz era ahora segura y firme. Compartió su historia con claridad, relatando sus luchas y el proceso de aceptación que la había llevado a allí. Al final de su relato, se permitió un momento de silencio, dando a cada persona la oportunidad de conectar con su propio dolor. Pronto, el espacio se convirtió en un círculo de confianza donde cada uno comenzó a compartir sus experiencias, usando sus propios relatos como escudo para exponerse. María observó cómo,
entre lágrimas y risas, cada persona revelaba sus desafíos y cómo, en ese acto de compartir, se otorgaban fuerza. Al escucharlos, se dio cuenta de que ella no solo lideraba, sino que también aprendía de ellos. Su vulnerabilidad se multiplicaba en la sala. Una joven comenzó a contar cómo había luchado contra el acoso en su escuela, mientras un anciano relataba la soledad tras perder a su esposa. Todos encarnaban una valentía cruda y auténtica. Cerca de la conclusión, sintió una ola de energía embriagadora. En ese instante cobró conciencia de que había ayudado a cada uno de los presentes a tomar un paso hacia la sanación. Sintió que su propia historia, al ser compartida, se había convertido en un hilo que unía las experiencias de todos. La conexión era palpable, cada voz contaba y cada relato resonaba en la sala como un eco de empoderamiento. Cuando llegó el momento de cerrar el taller, con lágrimas en los ojos, les agradeció a todos por su valentía al compartir sus historias. Les recordó que, a pesar de las sombras del pasado, podían reconstruirse y redefinirse a partir de sus experiencias. Al despedirse, una mujer la abrazó y le agradeció por su liderazgo. Su calidez y agradecimiento resonaron en el corazón de María. No solo había encontrado su propósito, sino que lo había vivido, lo había encarnado. La experiencia no solo había transformado a los asistentes, había revolucionado a María misma. Ella era una mujer nueva, empoderada en su autenticidad, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se presentara. La imagen de aquel policía del pasado, que había sido una fuente de dolor, ahora parecía borrar su sombra, permitiendo que la luz de la reconciliación brille en su vida. De regreso a casa sintió una calma profunda. No había una única batalla que ganar, sino un camino continuo de crecimiento. Miró a Diego, quien la esperaba con una sonrisa brillante, y comprendió que él también era parte de esta transformación. Ahora tenían juntos un legado de resiliencia y valentía, un estándar para enfrentar la vida y su complejidad. Por primera vez María sintió que no solo había conquistado sus propios demonios, sino que había comenzado a guiar a otros en una travesía de sanación conjunta. Y mientras reflejaba sobre su viaje, entendió que cada historia, al ser compartida, tenía el poder de sanar no solo a la persona que la cuenta, sino también a todas aquellas que la escuchan. Ser valiente, vulnerabilidad y compartir eran ahora sus herramientas más poderosas. Al mirar con amor y orgullo a su hijo, que representaba el futuro al que aspiraba, María sonrió. Había alcanzado su objetivo. Esa noche, se permitió soñar en grande. Fomentaría talleres en diferentes comunidades. Sería una voz en la lucha contra el silencio y la opresión. Ayudaría a otros a descubrir su poder en sus narrativas. La transformación individual que había comenzado se convertiría en un movimiento más grande, donde cada historia contada llevaría consigo la posibilidad de sanación y autoconocimiento. Había decidido, finalmente, que siempre habría lugar para la esperanza en su vida. Así deberá ser su legado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Compartan inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse al canal ahora, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ya.